Tegsedi is being designed to target hereditary ATTR amyloidosis by silencing the gene of the disease-causing TTR protein. Tegsedi is a new treatment option for the polyneuropathy of hereditary transthyretin-mediated amyloidosis in adults. It is administered with a single weekly subcutaneous delivery, which allows patients the independence to self-administer at a time and place that works for them. Tegsedi works at the transcriptional level in the nucleus and cytoplasm to decrease the amount of TTR protein produced in liver cells, targeting the disease at its source. Tegsedi is an antisense oligonucleotide specifically designed to prevent the synthesis of protein in the liver by binding to TTR mRNA and promoting its degradation by ribonuclease H1, thereby reducing the production of TTR protein. In clinical trials, Tegsedi delivered powerful TTR knockdown. Initiation of Tegsedi therapy substantially reduced TTR protein levels by 75 to 79% and sustained reductions through the end of the 65-week pivotal study. Patients with polyneuropathy due to hereditary transthyretin-mediated amyloidosis were treated with Tegsedi or placebo. Tegsedi treatment compared with placebo resulted in significant benefits in patients' quality of life and measures of neuropathic progression. Most adverse events were mild or moderate. Serious events of thrombocytopenia and glomerulonephritis were uncommon, monitorable, and manageable. In summary, Tegsedi is a gene-silencing treatment option for adult patients with polyneuropathy due to hereditary transthyretin-mediated amyloidosis. Tegsedi targets the disease at its source by inhibiting the production of the disease-causing protein TTR and helping patients to manage their disease. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al comité organizador de esta reunión anual virtual de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca su invitación a moderar esta interesante mesa titulada Peculiaridades de la insuficiencia cardíaca en el paciente anciano, que tengo el placer de compartir con tan excelentes ponentes y amigos, el doctor Juan José Gómez Doblas del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Hola, Juanjo. Hola, Clara. Encantado de estar aquí. La doctora Esther González López, del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid. ¿Qué tal, Esther? Hola, buenas tardes. Y la doctora Maite Vidán Astiz, del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. ¿Qué tal, Maite? Hola a todos, buenas tardes. Esta sesión tendrá una duración de 1 hora en total y os recuerdo que podéis hacer las preguntas que consideréis en el chat habilitado. Sin más dilación, damos paso a la ponencia del doctor Gómez Doblas, cuya charla se titula La extinción del mayor dinosaurio, el fin de la cardiopatía hipertensiva. Adelante, Juanjo. Gracias, Clara. Bueno, quiero agradecer, como no, a la Asociación de Insuficiencia Cardíaca que me haya invitado. No sé si agradecerles tanto que me hayan invitado a hablar de dinosaurios, porque quizás
entiendo hay una pequeña indirecta. Pero bueno, voy a intentar resolverlo, ¿no? La pregunta es si es el fin de la cardiopatía hipertensiva y claramente pues vamos a intentar ver si esta es lo que pensamos, ¿no? La insuficiencia cardíaca preservada sabemos que realmente está creciendo en los últimos años y probablemente lo va a hacer más en el futuro porque fundamentalmente crece a medida que la población se hace más anciana y tiene más comorbilidades. Esto yo creo que es algo que no tenemos ninguna duda. Por ejemplo, es el estudio más reciente que tenemos, el registro RICA de los internistas en España. Como podemos ver aquí, está recientemente publicado, casi no ha cambiado, incluso en el ligero aumento en cuanto a la presencia de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada en la última década y media, más o menos, ¿no? Es decir, que realmente esto es una patología que no para de crecer, ¿no? Y, por otro lado, el otro componente de la cardiopatía hipertensiva es la hipertensión, obviamente. Y la hipertensión, sin duda, es uno de los factores de riesgo cardiovasculares más prevalente o el más prevalente en nuestra población. En la población, estos son todos los datos del estudio Darío, que saben que son una agrupación de estudios poblacionales en diferentes comunidades autónomas de nuestro país. Y como pueden ver aquí, la hipertensión real estaría en torno al 40% en población general, en pacientes de más de 35 años. Pero realmente cuando vamos, por ejemplo, a poblaciones más ancianas, estamos hablando de prevalencias de por encima del 70%, lo cual significa que es realmente una patología muy, muy, muy frecuente, ¿no? Claro, cuando vamos a hablar entonces de cardiopatía hipertensiva, vamos al final a intentar hablar de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada de origen hipertensivo. Y en ese sentido, pues uno cuando va a intentar ver cómo se caracteriza esta población, cómo se valora, pues por ejemplo, si nos vamos a todos los estudios randomizados de gran número de pacientes que se han publicado en los últimos años con función sistólica preservada, vemos, como vemos aquí, en la línea en rojo, está un poquito más agrandado abajo, como el porcentaje de pacientes con hipertensión incluso ha ido creciendo en los últimos estudios. El estudio con más número de pacientes, que es el Paragon-HF, tenía un 96% de pacientes hipertensos, ¿no? Esto realmente lo que nos dice es que insuficiencia de función sistólica preservada siempre lleva asociada, en la mayoría de los pacientes, la hipertensión, ¿no? Pero claro, esto a veces puede ser un sesgo, porque puede ser que muchos pacientes lo tengan, pero también puede ocurrir que haya, como es tan prevalente, también haya muchos en la facción de tensión reducida. Me vuelvo otra vez al registro RICA, porque si se fijan aquí, en este registro en los pacientes con función preservada había un 89% de hipertensos, pero que en fracción de dirección reducida era del 80%, y la intermedia el 86%. Es decir, que por tanto, esta asunción probablemente no la podemos hacer de forma tan sencilla, ¿no? Sin embargo, si analizamos la etiología, en concreto en este registro, que sus médicos atribuían la insuficiencia cardíaca de ese paciente con función preservada, pues fíjense que aquí sí, el 50% la atribuían a un origen hipertensivo. En cambio, por ejemplo, en la fracción reducida, solo en un 15%. Entonces ya vamos un poco limitando un poco más la muestra. Hay un porcentaje de pacientes, por tanto, hipertensos. Algunos es muy prevalente, pero pacientes con insuficiencia cardíaca que van a estar relacionados con esto. Y esto ya lo sabemos hace mucho tiempo, porque sabemos desde estudios muy clásicos, desde Framingham incluso, que tenemos que pacientes que tienen hipertensión y estadios más avanzados de hipertensión se relaciona con una incidencia acumulada tanto en hombres como en varones de más incidencia de insuficiencia cardíaca. Sabemos perfectamente que la hipertensión predice insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero claro, el problema de la insuficiencia cardíaca es complicado en este tipo de pacientes porque, como sabemos, la insuficiencia cardíaca sistólica con función sistólica preservada es un cajón desastre. Por tanto, he vuelto a poner el criterio de inclusión del Paragon, que es el último gran estudio que tenemos con preservada, en el que, aparte de que tuvieran una serie de criterios basados fundamentalmente en grado funcional, en BNP, en péptidos natriuréticos, lo que definía la afectación cardíaca estructural era por tener algunos de estos hallazgos en la ecografía, o bien una aurícula izquierda dilatada, o bien una hipertrofia ventricular izquierda con un grosor septal o pared posterior de más de 11 milímetros. Es decir, que fundamentalmente lo que define a la preservada desde el punto de vista estructural, o por lo menos los ensayos como lo hacemos, de forma muy clínica, es con estos dos parámetros, ¿no? ¿Y cómo llegamos desde la hipertensión a la insuficiencia cardíaca? Es decir, a la cardiopatía hipertensiva que tiene clínica de insuficiencia cardíaca. Pues fundamentalmente este era el modelo clásico, que desde hace relativamente antiguo ya, en el cual se decía que la hipertensión fundamentalmente era sintomática a través del desarrollo de hipertrofia ventricular izquierda por aumento de la poscarga y desarrollaba insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, o bien el paciente desarrollaba disfunción ventricular izquierda
bien a través de la asociación con cardiopatía isquémica o a través de otros mecanismos, y el paciente entonces en este caso tiene insuficiencia cardíaca con función sistólica de prioridad. Sería ese 15% que veíamos en algún registro. Y este era el modelo clásico que todos estudiábamos de residente, es decir, era disfunción diastólica inicial, hipertrofia ventricular izquierda, desarrollo de insuficiencia cardíaca y a la larga la posibilidad de disfunción ventricular severa. Pero esto no es tan sencillo, ¿eh? La prueba es que este perfil de paciente lo vemos mucho en la consulta, a diario, y generalmente un paciente como un paciente que tiene clínica de insuficiencia cardíaca, que tiene hipertrofia ventricular izquierda y que generalmente tiene fibrilación auricular y dilatación auricular izquierda, y que a la larga en los casos peores también tienen hipertensión pulmonar. Ese es el perfil del paciente que realmente nos interesa. Y por eso, en este sentido, sí me interesa más valorar la progresión de la hipertensión del hipertenso a insuficiencia cardíaca de origen hipertensivo en función de estos estadios que están sacados realmente de la estenosis aórtica, pero que son muy clínicos. Y es que tendríamos un estadio del que no hay daño miocárdico, del hipertenso sin daño miocárdico, al que empieza a tener algo de daño miocárdico, fundamentalmente expresado como disfunción diastólica a través de la ratio onda E' o la hipertrofia. En los pacientes que ya empiezan a dilatar la aurícula izquierda, a ser insuficiencia mitral, infección auricular, estaríamos en el estadio 2. Y el estadio final 3-4 son pacientes que ya empiezan a desarrollar fallo derecho, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia tricúspide e hipertensión pulmonar. Cuando analizamos, por ejemplo, en este estudio reciente, esos 4 estadios, pues fíjense que lo interesante de él es que, como era de esperar desde el punto de vista clínico, la mortalidad claramente se relaciona con el estadio más avanzado, el que ya tiene afectación de ventrículo derecho. Probablemente el que ya tiene también fibrilación auricular, dilatación auricular izquierda y insuficiencia mitral estaría en un punto intermedio, y quizá ese paciente que solo tiene algo de hipertrofia estaría todavía muy cercano, por lo menos sobre todo en la mortalidad, y quizás sí tiene algo más de eventos, pero no tiene tanta mortalidad como puedan tener los otros pacientes. Eso es bastante previsible, ¿no? Pero, por tanto, ¿qué ocurre desde que se desarrolla esa clínica, ese estadio 4, desde el momento que el paciente hipertenso? Algo ocurre a nivel biológico, molecular, estructural, que supone este cambio y que desarrolla el paciente insuficiencia cardíaca. Pues fundamentalmente el grupo del doctor Javier Díaz en la Clínica Universitaria de Navarra son los que mejor han estudiado esto, y ellos han propuesto este modelo, que otros también lo han propuesto de diferentes formas, pero al final es muy parecido. Es que un paciente que tiene hipertensión arterial junto con una serie de factores concomitantes o comorbilidades va a ir desarrollando una serie de alteraciones patológicas miocárdicas que a la larga van a producir manifestaciones clínicas y un aumento del riesgo cardiovascular, de insuficiencia cardíaca y de muerte de ese paciente. Y ese remodelado miocárdico fundamentalmente va a tener varias fases, en la que se produce hipertrofia de los cardiomiocitos, pero luego va a haber apoptosis, inflamación, sobre todo la inflamación va a estar muy presente en este proceso, con la cual al final va a acabar en fibrosis intersticial y también afectación vascular, fundamentalmente engrosamiento de la pared arteriolar y reducción de la capilarización del miocardio, ¿no? Por tanto, a través de este proceso, desde el hipertenso, que no es solo hipertenso, obviamente, como luego vamos a ver, sino que tiene una serie de comorbilidades, va a desarrollar daño miocárdico subclínico primero y luego va a dar la clínica que todos conocemos de disfunción ventricular, insuficiencia cardíaca y incluso en un amplio espectro más, arritmia o isquemia miocárdica, ¿no? Pero claro, el problema de la cardiopatía hipertensiva, yo cuando lo estaba un poco preparando, me recordaba lo de la miocardiopatía diabética. Hasta hace poco todos hablábamos de miocardiopatía diabética, pero nadie la sabía diagnosticar y probablemente seguimos sin poderla diagnosticar, lo que pasa es que ahora tenemos tratamientos para ella, ¿no? Pues con la cardiopatía hipertensiva pasa algo parecido. Podemos hacer un diagnóstico histopatológico, como el que os he presentado previamente, también el doctor del grupo de Navarra, como pueden ver, lo ha desarrollado claramente, pero claro, no vamos a hacer biopsia a este tipo de pacientes, que además son de pacientes mayores, con comorbilidad, para hacer el diagnóstico. La otra posibilidad es utilizar las nuevas tecnologías, porque la ecografía, como bien sabemos, lo único que nos puede decir va a ser fundamentalmente si hay hipertrofia, dilatación de aurícula izquierda y patrones de disfunción diastólica, pero que no son exclusivos de la hipertensión, ¿no? Pues una posibilidad es la resonancia. La resonancia, sin embargo, como podemos ver en esta diapositiva, pues tiene otras causas de hipertrofia, tienen a veces patrones que son un poquito diferentes en cuanto a la forma de la hipertrofia, que sea concéntrica o excéntrica, o la localización de la captación con gadolinio, pero realmente el problema de la hipertrofia, que sería, por ejemplo, este caso de aquí, una cardiopatía hipertensiva, el C, pues fundamentalmente no hay un patrón típico de captación con gadolinio en este tipo de pacientes, y sobre todo infiltración focal y poco específica. Es verdad que hay otros patrones más típicos, por ejemplo la amiloidosis o el Fabry, que probablemente nos permiten hacer el diagnóstico de inferencia, pero desde luego no permitiría hacer un diagnóstico claramente en ese momento. Otra posibilidad es hacer técnicas ecocardiográficas más avanzadas, como por ejemplo el strain, y probablemente en fases precoces quizás sea la herramienta más útil, porque como pueden ver, por ejemplo, en este estudio muy reciente publicado,
permite a veces valorar cómo cuando el strain se cae, como si hay diferencias, por ejemplo, del paciente hipertenso y el paciente que ya tiene insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Y esto lo vemos con los diferentes tipos de strain, con el global, con los regionales, con el longitudinal y con el circunferencial, es decir, ya sean generales o globales o regionales. Esto lo vemos aquí e incluso también se ve cuando lo hacemos con resonancia. Incluso probablemente la combinación de técnicas de resonancia con técnicas de strain nos permitan identificar bien esta población. Aquí se ven diferentes, por ejemplo, está muy bien este estudio muy bonito porque relaciona esta serie de parámetros, como por ejemplo el volumen extracelular y el strain global longitudinal, como por ejemplo el consumo de oxígeno o con la alteración de la función diastólica medida por eco o el NT-proBNP. Claramente hay un gradiente en los pacientes que tienen o más volumen extracelular o un peor strain en esa población. Y llegamos por último al tratamiento, pero claro, el diagnóstico hemos visto que no es sencillo, es decir, que casi tenemos que basarnos en un antecedente epidemiológico de hipertensión de larga data con una alteración en el ecoestructurales y casi por exclusión de otras patologías. Por lo tanto, estamos ante una patología heterogénea. Además, con alta comorbilidad, son obesos, diabéticos, mayores, con otra anemia, etcétera. A veces podemos encontrarnos en diferentes estadios de la enfermedad, con lo cual no sabemos en qué estadio, una parte más subclínica, una parte en que solo el paciente es hipertenso cuando ya tiene clínica, y por otro lado, en el global de insuficiencia cardíaca preservada no tenemos tratamiento, es decir, que no tenemos un traje a medida para la cardiopatía hipertensiva, ¿no? Y lo que nosotros nos encontramos fundamentalmente es este paciente. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer en este paciente? Pues probablemente el tratamiento lo que va a tener que hacer es ser un tratamiento integral, que actúe sobre todos los factores que están influyendo de alguna manera en esa hipertensión y el desarrollo de esa cardiopatía hipertensiva, fundamentalmente sobre la obesidad y especialmente desarrollando el ejercicio físico, sobre la diabetes con los nuevos tratamientos probablemente y controlando la tensión arterial o la fibrilación auricular concomitante que muchos de estos pacientes van a tener. Porque lo que está claro es que con fármacos específicamente diseñados para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada no tenemos grandes beneficios. O bueno, no grandes beneficios, pero por lo menos lo que encontramos no es reducción de mortalidad, porque es verdad que algunos de estos estudios, como por ejemplo el CHAM, sí que demostró reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca, con un ANA2, o por ejemplo el TOPCA, que probablemente es el mejor estudio en preservada que tenemos y que tuvo la desgracia, alguna desgracia que le hizo no tener buenos resultados, que no hubo reducción en el endpoint primario, pero también había reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca. Así que yo creo que sí que tenemos que el tratamiento antihipertensivo, fundamentalmente basado en IECA, ARA2 y antagonistas de mineralocorticoides, sí que son útiles en este tipo de pacientes, por lo menos para reducir la hospitalización. Ese sería, digamos, el mensaje. Y probablemente lo que hay que tener en cuenta es que si conseguimos tratar a este paciente de su hipertensión y hacerlo de forma muy, muy precoz, sabemos que podemos producir regresión de la fibrosis miocárdica, de la masa miocárdica, aunque sea parcialmente, y por tanto evitar la cadena de eventos que al final nos va a llevar a una mayor mortalidad en esta población. Al ser una patología heterogénea, otra posibilidad de tratamiento es probablemente actuar con fenotipos. Esto en la función sistólica, en los pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada se está postulando desde hace ya tiempo, es actuar en función de lo que prevalezca en ese paciente, ya sea hipertensión, obesidad, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, diabetes, y a su vez también desde el punto de vista incluso hemodinámico o desde el punto de vista de la función pulmonar que tenga ese paciente, ¿no? De manera que se han hecho incluso este tipo de tablas o se han propuesto en la que en función del fenotipo del paciente con insuficiencia cardíaca preservada, al final, digamos, predominará un tipo de tratamiento más que otro. Aunque al final, si uno entra un poco en esta tabla, realmente veremos que fundamentalmente todo se reduce a utilización de IECA, diurético, ARA2, antagonistas del receptor aminoglucocorticoide y en los pacientes con fibrilación auricular o cardiopatía isquémica, pues un tratamiento específico, ¿no? Lo que está claro es que también sabemos desde hace mucho tiempo que cuando utilizamos tratamiento antihipertensivo somos capaces de prevenir el aumento de la hipertrofia en ese paciente, que es el inicio de toda la cadena que produce la cardiopatía hipertensiva. Por tanto, nuestro principal efecto tiene que seguir siendo la prevención, ¿no? Y, hombre, si me habían puesto a hablar de dinosaurios, el mayor dinosaurio que conocemos o que se conoce ahora mismo es el Patagotitan majorum que vive en la Patagonia o vivía en la Patagonia argentina. Este bichito tenía casi 20 metros de altura, esos son 7 pisos, y casi 60 metros de largo de la cabeza a la cola. Y también probablemente todos sabemos que los dinosaurios nunca se llegaron a extinguirse. Realmente lo que se hicieron fueron evolucionar hacia a las aves, y las aves son nuestros dinosaurios en la evolución natural. Se convirtieron en las aves y además podemos encontrar muchas similitudes entre ellos. Probablemente yo creo que en el caso de la cardiopatía hipertensiva, y aquí acabo, realmente deberíamos hacer un camino a la inversa. Es decir, si queremos evitar
tener un problema del tamaño de un dinosaurio, lo que tendremos que tratar desde muy pronto la hipertensión, que como vemos realmente no está controlada, para evitar al final los eventos relacionados con insuficiencia cardíaca, y no solo insuficiencia cardíaca, porque yo he hablado de insuficiencia cardíaca, pero como ustedes bien saben, la hipertensión se relaciona con la mortalidad cardiovascular a través de otros problemas como pueden ser, por ejemplo, el ictus, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Juanjo, por tu excelente presentación. Al final de las 3 ponencias pasaremos a la discusión. Os recuerdo que podéis mandar vuestras preguntas a través del chat habilitado en la misma web de la sesión y a continuación la doctora González abordará su charla titulada Una nueva especie para colonizar el presente, amiloidosis por depósito de transtirretina. Adelante, Esther. Muchas gracias, Clara. Bien. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la organización del Congreso por la invitación para participar esta tarde. Y para mí es un placer poder hablar de esta nueva especie, o a lo mejor no tan nueva, como veremos en la presentación, que coloniza ya nuestro presente, la amiloidosis por transtirretina. Estos son mis conflictos de interés. Y como hemos comentado ya en la charla previa, gracias a la presentación de Juanjo, sabemos todos que la insuficiencia cardíaca es un problema de primera magnitud. De hecho, datos estadounidenses nos dicen que actualmente probablemente son cerca de 6 millones de americanos los que sufren insuficiencia cardíaca y se estima que esta cifra puede llegar hasta los 85 millones en 2030. Sabemos también que uno de los factores que condiciona el aumento en la prevalencia y la incidencia de insuficiencia cardíaca es la edad. Y así vemos, por ejemplo, que a medida que aumenta la edad vamos a tener más pacientes con insuficiencia cardíaca. Hemos visto también en la presentación anterior cómo en las últimas décadas la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada se sufre un aumento de prevalencia y que a pesar de la reducción en el número de ingresos de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, esto se está viendo incrementado en los pacientes con fracción de eyección conservada. De hecho, esta forma de insuficiencia cardíaca, aquella con fracción de eyección preservada, es la que prevalece en los pacientes mayores. Y aunque no tenemos muchos datos y los datos son probablemente dispares en función de la fracción de eyección que se utilice como punto de corte o las edades, sabemos que está probablemente en torno al 13% en pacientes ancianos. Hemos visto también en la presentación previa que, a diferencia de lo que a lo mejor pensábamos previamente, los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada tienen una supervivencia parecida a los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, y los costes son también muy similares. Hemos visto también cómo actualmente no disponemos de un tratamiento del que puedan beneficiarse estos pacientes, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en múltiples estudios que han evaluado la eficacia de los fármacos que utilizamos en insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y en los últimos años, uno de los motivos por los que en los que se ha utilizado o se ha esgrimido para intentar justificar esta ausencia de resultados con distintos fármacos ha sido la posible heterogeneidad de este síndrome de la fracción de eyección preservada. Y en este aspecto, en los últimos años, se ha intentado también perfilar un poco perfiles clínicos que pudieran ser la respuesta a esa heterogeneidad. En este contexto, nosotros hace unos años nos preguntamos cuál podría ser la contribución de la amiloidosis cardíaca por transtirretina en los pacientes con fracción de eyección preservada. Y por eso nos propusimos realizar un estudio en el hospital en el que incluimos a todos aquellos pacientes que ingresaban tanto en cardiología como en medicina interna por encima de 60 años con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida y con algo de hipertrofia ventricular con un punto de corte de 12 milímetros o más. La idea era intentar identificar entre esos pacientes cuáles de ellos sufrían una amiloidosis cardíaca por transtirretina, y lo hicimos utilizando un protocolo con una gammagrafía DPD. Finalmente conseguimos incluir 120 pacientes y estas son las características basales de esta cohorte. Como podéis ver, tenían una edad media avanzada, 82 años, y además las comorbilidades eran altas. Hasta el 84% de los pacientes presentaban hipertensión arterial. Finalmente, después de realizar las 120 gammagrafías, vimos como en 16 pacientes esta gammagrafía demostró una captación cardíaca que cumplía criterios, los que utilizamos actualmente de forma no invasiva para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca por transtirretina.
Todos estos pacientes se sometieron a un estudio genético que descartó la presencia de mutaciones en el gen TTR. Y, por tanto, este fue, digamos, el primer estudio que documentó que hasta un 13% de los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada, presentan como causa subyacente una amiloidosis cardíaca por transtirretina wild type o no hereditaria. Imaginemos la envergadura que esto puede tener si consideramos que la insuficiencia cardíaca es algo que va en aumento, que se asocia a la degeneración, a la edad y que constituye prácticamente el 15% de los pacientes que ingresan con nosotros con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada a lo largo de un año, por ejemplo. Vimos también cómo no había una gran diferencia entre los pacientes que presentaban amiloidosis cardíaca por transtirretina y el resto de los pacientes que incluimos en este estudio con fracción de eyección preservada. La superposición clínica era bastante alta, aunque sí que es cierto que estos pacientes con amiloidosis cardíaca eran pacientes que presentaban unos biomarcadores más elevados, mayor tasa de marcapasos, mayor hipertrofia ventricular, mayor masa por eco y también la presencia de derrame pericárdico. Esto realmente no era probablemente tan nuevo, y es que un estudio un año antes presentado por la Clínica Mayo, en este caso un estudio retrospectivo y basado en muestras histológicas de autopsias, había documentado como en 109 pacientes que se habían diagnosticado de insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada de forma clínica, encontraron en el estudio histológico post-mortem que 5% de estos pacientes presentaban amiloidosis cardíaca como causa de su insuficiencia cardíaca. Esto ha sido probablemente luego refutado por otros estudios y el más reciente que presento en este caso es un estudio basado en biopsias endomiocárdicas y prospectivo en el que se ha analizado la contribución, en este caso, de la amiloidosis cardíaca en estos pacientes, 108 pacientes, viendo que la prevalencia en este caso alcanza un 14% y de todas las formas de amiloidosis cardíaca sigue siendo la wild type la forma más frecuente. Por tanto, nosotros, después de nuestro primer estudio, nos unimos fuerzas con el Hospital de Bolonia, que tiene también una larga trayectoria con experiencia en amiloidosis cardíaca, y analizamos las características de nuestros pacientes wild type junto con sus pacientes. Vimos que, sorprendentemente para nosotros, hasta un casi 40% de estos pacientes presentaban una fracción de eyección por debajo de este 50% que habíamos utilizado como punto de corte. Y si revisábamos otras cohortes que se habían publicado hasta ese momento, realmente estos pacientes se presentaban con fracciones de eyección media en torno al 45-50%. Por lo tanto, más allá de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, nos propusimos también evaluar cuál era la prevalencia de la enfermedad en aquellos pacientes que ingresaban con nosotros con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular, con una fracción de eyección por debajo del 50%. Realizamos un estudio análogo al que habíamos realizado en fracción de eyección preservada y también, para nuestra sorpresa, encontramos que hasta un 11% de estos pacientes presentaban amiloidosis cardíaca TTR no hereditaria. Por lo tanto, si nos paramos a pensar, este 11% y 13% del cómputo global de las insuficiencias cardíacas en pacientes por encima de los 60 años, nos daremos cuenta de que estas cifras realmente son significativas y, a diferencia de lo que nos comentaba uno de los revisores en nuestro primer artículo, esto sí que es algo de envergadura, no es una simple cifra que solamente se ciñe a un 13%, que pudiera parecer una cifra reducida. Y, por tanto, mi planteamiento es que esto es una especie que coloniza nuestro presente, la insuficiencia cardíaca, una nueva especie, aunque realmente creo que tampoco es tan nueva. Si nos remontamos a estudios ya de hace varias décadas, vemos como ya en 1964 un grupo de patólogos ingleses ya realizaban estimaciones sobre la prevalencia de la enfermedad en cohortes de pacientes post-mortem. Y lo que más cabe destacar probablemente son los resultados de un estudio finlandés que, utilizando autopsias de pacientes por encima de los 60 años, encontró que hasta el 25% de estos pacientes presentaban depósitos de amiloide TTR post-mortem. Es verdad que esta cifra del 25% se reducía a un 6% cuando se consideraban aquellos depósitos que eran moderados o severos y que podrían probablemente justificar claramente una repercusión a nivel clínico. Sin embargo, si tenemos estas cifras en mente, 25% de prevalencia por encima de los 60 años, 6% de forma significativa, realmente cabría preguntarnos si no estamos solamente a día de hoy, desde el punto de vista clínico, diagnosticando solo la punta del iceberg. Y esto es algo que se ha considerado en los últimos años. Esta enfermedad realmente está infradiagnosticada y hay algunos factores que se han esgrimido como causas que podrían justificar este infradiagnóstico.
pero cabe sobre todo preguntarnos si está infradiagnosticada, dónde tenemos que buscar estos pacientes o dónde están estos pacientes. Hemos visto ya que la insuficiencia cardíaca constituye una causa muy frecuente y muy habitual de presentación en estos pacientes, ese 13 y 11% que hemos visto. Pero son otros contextos clínicos en los que podemos también encontrarnos a estos pacientes y así en los pacientes que presentan hipertrofia ventricular. La amiloidosis sabemos que está entre ese listado de causas en las que se puede justificar una hipertrofia ventricular. Y de hecho, en nuestro estudio conjunto con Bolonia, lo que encontramos es que la cardiopatía hipertensiva era la causa más frecuente de error diagnóstico en estos pacientes, hasta en un 35% de los casos. Y por lo tanto, mi planteamiento en este escenario es que probablemente debemos abandonar este sinónimo que hacemos muchas veces de hipertensión más hipertrofia ventricular equivalente a cardiopatía hipertensiva. Probablemente en pacientes con hipertensión arterial, hipertrofia ventricular, pero que presentan una insuficiencia cardíaca con predominio derecho, o en aquellos pacientes en los que vemos que el grado de hipertrofia ventricular es desproporcionada a la historia que tienen de hipertensión arterial o su control durante el tiempo que lo hayan presentado, o incluso, sobre todo, en aquellos pacientes que de repente requieren reducir la dosis de antihipertensivos, deben ser probablemente red flags que nos ayuden a pensar en esta enfermedad y a intentar descartarla. También sabemos que la amiloidosis forma parte del listado de fenocopias de miocardiopatía hipertrófica, es decir, algo que parece una miocardiopatía hipertrófica, pero que no lo es. Y esto ha quedado recogido en las últimas guías europeas de miocardiopatía hipertrófica y debemos utilizar probablemente la gammagrafía en todos aquellos pacientes mayores en los que diagnosticamos por primera vez miocardiopatía hipertrófica para descartar que se trate de una amiloidosis cardíaca por transtirretina. Y también en aquellos pacientes con hipertrofia ventricular, pero que además asocian estenosis aórtica, debemos pensar en esta enfermedad. Y es que ya un estudio británico en 2016 documentó que entre más de 100 pacientes que se habían sometido a un reemplazo valvular aórtico por una estenosis aórtica degenerativa presentaban al mismo tiempo depósitos de amiloide por transtirretina. Un año más tarde, un grupo americano llevó a cabo un protocolo mediante gammografías en los que pretendían identificar cuánto de frecuente era esta enfermedad en aquellos que tenían estenosis aórtica y se estaba valorando una TAVI. Y encontraron que hasta un 16% de estos pacientes presentaban de forma concomitante una amiloidosis cardíaca por transtirretina. Estos datos además han sido ahora refutados por un grupo europeo y han encontrado que entre 1 de cada 8 pacientes con estenosis aórtica severa en los que se considera una TAVI presentan esta enfermedad. Sin embargo, hay otros contextos clínicos en los que también nos vamos a encontrar estos pacientes y así en nuestra cohorte junto con Bolonia vimos cómo un 7% de los pacientes se presentaban con un bloqueo auriculoventricular que requería un implante de dispositivo. Y llevamos a cabo un estudio prospectivo en el que evaluamos cuántos de nuestros pacientes que ingresaban por un trastorno de conducción avanzado que requería un marcapasos presentaban la enfermedad. Y vimos cómo un 2% presentaban una amiloidosis cardíaca por transtirretina. También la fibrilación auricular es algo que es muy frecuente en esta enfermedad. Hasta más del 50% de los pacientes la presentan en el diagnóstico. Y esto es lo que ha llevado a algunos grupos, como la Clínica Mayo, a preguntarse si no deberíamos descartar esta enfermedad en todos aquellos pacientes mayores en los que diagnosticamos fibrilación auricular no valvular por primera vez. Por último, pueden ser también otros especialistas los que diagnostiquen estos pacientes y nos remitan los pacientes a la consulta para estudio. Y es que ya un grupo italiano hace unos años determinó que hasta 45 pacientes de una serie de más de 12.000 pacientes que se habían sometido a una gammografía por causas no cardiológicas, por indicaciones o bien reumatológicas o bien oncológicas, presentaban una captación cardíaca compatible con la enfermedad. Y un estudio, en este caso español, ha documentado que hasta un 4% de pacientes varones por encima de los 75 años presenta una captación cardíaca compatible con la enfermedad. Y esto va en aumento con la edad. Por tanto, decimos que la amiloidosis cardíaca por transtirretina no hereditaria se puede vestir con distintos sombreros, o lo que es un poco lo mismo, que esta especie coloniza distintos escenarios clínicos en los que trabajamos habitualmente.
Este mayor conocimiento de dónde se encuentran los pacientes es lo que nos está llevando a aumentar el número de diagnósticos. Y esto es una gráfica que representa nuestros datos de los últimos años, en los que podéis ver cómo el número de pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina se está incrementando y probablemente ahora ya podemos afirmar que es la forma más frecuente de amiloidosis cardíaca, mientras las cifras de amiloidosis AL permanecen relativamente estables. Esto, junto también con la mejora en las técnicas de imagen no invasivas y la asociación a determinados red flags que nos hacen pensar en la enfermedad. También ha sido un hito la posibilidad de diagnosticar a estos pacientes, una inmensa mayoría de ellos, de forma no invasiva, utilizando el algoritmo diagnóstico no invasivo publicado en 2016. ¿Y todo esto para qué? Todo esto para tratar mejor a estos pacientes, porque estos pacientes se benefician de un tratamiento específico diferente. En primer lugar, porque cuando nos enfrentamos a esta enfermedad tenemos que distinguir un tratamiento de soporte y un tratamiento específico. Y en cuanto al tratamiento de soporte, debe ser personalizado. Estos pacientes no se tratan igual con insuficiencia cardíaca que el resto de pacientes con fracción de eyección preservada, ni se tratan igual desde el punto de vista de la fibrilación auricular. Y por otra parte, porque ya están próximos probablemente nuevos fármacos que van a permitir cambiar la historia natural de esta enfermedad. Por tanto, me gustaría concluir que la amiloidosis cardíaca por transtirretina no hereditaria es mucho más frecuente de lo que pensábamos hasta ahora. Es una especie que es muy prevalente en determinados escenarios clínicos en los que estamos muy habituados, la insuficiencia cardíaca o la estenosis aórtica severa degenerativa. Estos pacientes, la mayor parte de ellos, probablemente a día de hoy se pueden diagnosticar de forma no invasiva y sobre todo se benefician de un tratamiento personalizado. Pero lo que es crucial, lo que es muy importante, es que tenemos que utilizar los prismáticos adecuados para identificar esta especie. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por tan brillante e interesante exposición. Por último, pasaremos a la doctora Vidán, que nos hablará de un nuevo reto para el futuro, deterioro cognitivo y fragilidad. Adelante, Maite. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la organización del Congreso el haberme invitado a participar en esta mesa de peculiaridades en el anciano con insuficiencia cardíaca y me han pedido que hable de deterioro cognitivo y fragilidad como reto del futuro. Voy a resumir los principales aspectos en unos pocos minutos. Bueno, estos son mis conflictos de interés. En los últimos años se ha hablado mucho de la fragilidad física como un síndrome geriátrico muy frecuente entre la población anciana y también entre la población con insuficiencia cardíaca, como un síndrome de especial vulnerabilidad ante las situaciones de estrés que hace, bueno, como consecuencia de la pérdida de reserva fisiológica de los distintos órganos y aparatos que bueno, hace que se vaya perdiendo la resiliencia y ante un mismo factor estresante, pues un paciente, según su grado de fragilidad, pueda llegar a colapsar. Se sabe menos de lo que es la fragilidad cognitiva, que también como concepto fue definida ya hace unos años como un síndrome clínico en adultos mayores que asocia fragilidad física, la que antes comentaba, con una disfunción cognitiva sin que exista un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o de otras demencias. Es un pobre rendimiento cognitivo, pero que no reúne el diagnóstico de demencia. Y determinados estudios transversales han demostrado cómo hay una asociación entre mayor tasa de alteración cognitiva en pacientes frágiles que en pacientes robustos, o cómo hasta un 20% de los pacientes con fragilidad física de la comunidad asocian también pobre rendimiento cognitivo. Y los estudios longitudinales han demostrado que la fragilidad física predice la aparición posterior de deterioro cognitivo, incluso demencia, o al contrario también, que determinadas alteraciones cognitivas predicen futura fragilidad física. ¿Por qué hablar de esto en una mesa de insuficiencia cardíaca? Bueno, pues porque cada vez es más conocida la interacción que hay entre el corazón y el cerebro en este contexto de la insuficiencia cardíaca. En primer lugar, porque ambos órganos comparten los mismos factores de riesgo, los factores de riesgo cardiovascular.
Además, porque bueno, pues cuando hay un daño del corazón, en este caso insuficiencia cardíaca, tanto por un mecanismo de hipoperfusión continuada o por un mecanismo de alteración neuroendocrina, bueno, pues puede verse dañado el cerebro en su funcionamiento. Y a su vez, determinadas patologías cerebrales, tanto bueno, pues daño de la corteza, alteraciones del ánimo, alteraciones bueno, pues, más subcorticales, alteraciones del sistema nervioso simpático, situaciones de estrés, pueden dañar al corazón. A la vez hay enfermedades que afectan a la vez a los dos órganos, algunas bastante comunes, el hipotiroidismo, el alcoholismo, determinadas quimioterapias, el Takotsubo, aunque no sea tan frecuente, es muy conocido, ¿no?, la afectación de ambos órganos. Y los tratamientos, que veremos un poquito a continuación, utilizados en la insuficiencia cardíaca, también pueden perjudicar la función cognitiva. Para ver cómo de frecuente es esto, la importancia que tiene, bueno, he traído datos del registro que nosotros publicamos hace unos años. Es un registro en el que se recogen pacientes mayores, todos ellos ingresados por insuficiencia cardíaca y que fueran no dependientes. Y es un estudio que se hizo para evaluar la prevalencia de fragilidad, la capacidad de autocuidado, etcétera. Y en esta tabla solamente quiero mostrar cómo, bueno, esta tabla está organizada según la capacidad de autocuidado que tenían para la insuficiencia cardíaca, y solo quiero demostrar cómo había una alta asociación entre la fragilidad y el peor rendimiento cognitivo. Como veis aquí, en el grupo que peor se cuidaban, es decir, los más frágiles, había una puntuación, un rendimiento cognitivo menor, si bien las tres puntuaciones estaban por encima de lo que es, digamos, normal, no entran dentro del criterio de deterioro cognitivo. Y sobre todo lo que había es mucha alteración de la función cognitiva, que se mide de la función ejecutiva, perdón, que se mide con este test. Y además mucha mayor asociación con la sintomatología depresiva. Además, como decía, puede haber interacciones entre el corazón y el cerebro debidas a tratamientos y bueno, pues se han descrito efectos sobre el cerebro de los distintos tratamientos utilizados en la insuficiencia cardíaca, y los más importantes, bueno, pues los IECAs y betabloqueantes no afectan demasiado, quizá por excesiva hipotensión. Con respecto a los betabloqueantes ha habido un poco más de discusión sobre su asociación o su aumento de la sintomatología depresiva, especialmente en pacientes con depresiones importantes. Y en el caso del sacubitril/valsartán es el caso en el que ha habido como más preocupación en los últimos años, porque al ser un fármaco que es inhibidor de la neprilisina, y la neprilisina intervenir en lo que es el aclaramiento de la proteína amiloide, pues existe una cierta preocupación sobre si esto puede tener a largo plazo algún efecto sobre la función cognitiva. También con respecto al uso de determinadas técnicas de revascularización o de marcapasos o de determinada instrumentación también puede afectar a la función cognitiva, fundamentalmente a través de pequeños microinfartos o de periodos de hipoperfusión demasiado prolongadas. También existe una interacción al revés y existen efectos cardiovasculares de determinados psicofármacos que son frecuentes en el anciano frágil y que se debe conocer, que todo médico que trata pacientes con insuficiencia cardíaca debe conocer. Y así los más frecuentes, bueno, pues entre los antidepresivos, los inhibidores de recaptación de serotonina en general son seguros, si bien pueden potenciar la hiponatremia en algunos casos, y alguno de ellos, como el citalopram, se pueden asociar a un aumento del intervalo QT. En los de mecanismo dual, inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, también son bastante seguros, aunque bueno, pues puede haber en algunos pacientes que aumente la tensión o la frecuencia. La mirtazapina es otro fármaco que sí que afecta quizá un poco más, produce bastante aumento de peso y puede producir también aumento de hiperlipidemia. En algunos pacientes aumenta la tensión, aumentan los edemas, y bueno, pues hay que tenerla en cuenta en aquellos pacientes que no se controlan bien o que bueno, pues mantienen muchos edemas, son de difícil control, intentar evitar la mirtazapina. Los IMAO son menos utilizados, y los que también hay que conocer son los fármacos que se utilizan para la demencia, los inhibidores de acetilcolinesterasa, que se han asociado, aunque no sea demasiado frecuente, pero a bradicardia o a síncopes,
y que esta bradicardia puede tener importancia sobre todo cuando se administra conjuntamente con betabloqueantes, digoxina, calcio antagonistas, etcétera. Entonces, en casos de bradicardia severa, digamos, o marcada, incluso aunque no sea sintomática, deberían evitarse. He comentado el tema del sacubitril/valsartán y a la vez quería presentaros también un poco para tranquilidad este análisis. Este es un estudio que se presenta, está publicado en el año 2018 y en el que recogen todos los eventos adversos que han sido relacionados con la cognición, que han sido comunicados a la FDA en pacientes que estaban bajo tratamiento con sacubitril/valsartán. Y ven un poco, bueno, pues en los casos con y sin tratamiento, los eventos que había habido y concluyen, bueno, pues que la tasa de eventos adversos cognitivos es baja y a corto plazo no tiene, o sea, no es un problema de seguridad que nos tenga que preocupar. A muy largo plazo, bueno, pues todavía no tendríamos datos. Además de los tratamientos y de la hipoperfusión, de las alteraciones hemodinámicas, etcétera, bueno, pues algunos autores han estudiado si los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen alguna alteración estructural cerebral distinta, ¿no? Diferente a los pacientes pareados por edad y sexo. Y este es un estudio hecho con resonancias magnéticas en 148 pacientes versus 284 controles y en los que demuestran que las alteraciones que con más frecuencia, las alteraciones cerebrales que con más frecuencia se asocian a la insuficiencia cardíaca son sobre todo atrofia temporal medial, la presencia de algunas lesiones vasculares y periventriculares y hasta 2,7 veces más infartos lacunares. En este mismo estudio ven el grado de asociación que había entre esta atrofia temporal medial, que era la patología o la alteración más frecuentemente encontrada en las resonancias y que es la que se suele asociar a alteraciones cognitivas, la que se ve con más frecuencia también en la demencia, también existe esa asociación. Entonces, quieren ver si hay una mayor atrofia en aquellos que tenían peor rendimiento cognitivo y así lo demuestran y son las cajitas blancas. Ven como los que tienen déficit cognitivo más severo tienen mayor grado de atrofia también. Y en las cajitas grises marcan aquellos pacientes que tenían fibrilación auricular y que en todos los grados de rendimiento cognitivo tenían mayor atrofia cerebral que los pacientes que no tenían esta alteración. Y entre la función cognitiva, los más frecuentes que encontraron fueron la alteración de la atención en un 41% y hasta en un 46% alteraciones de memoria. Además, se ha demostrado que la fragilidad cognitiva se asocia a mayor mortalidad por encima incluso de la fragilidad física, y aquí está marcada en esta gráfica de supervivencia, aquellos pacientes que tenían fragilidad cognitiva tienen mayor mortalidad que los que tenían, los que eran robustos y tenían fragilidad física o prefragilidad. Y además se ha estudiado el efecto de la actividad física, del ejercicio, y demuestran cómo esta asociación con mortalidad se produce sobre todo, bueno, en todos ellos, pero la función cognitiva, no sé si se ve porque lo tapa aquí un poco las fotos, sobre todo en aquellos pacientes que eran físicamente inactivos. Además, en este estudio, bueno, es un estudio español que incluía más de 3.000 pacientes y extrapolan un poco o pretenden aventurar a cuánto supondría esto en años de vida, ¿no? Y dicen que aquellos pacientes que son, a ver si es este, sí, físicamente inactivos y que tienen fragilidad cognitiva es como si tuvieran 6,8 años más de vida, o su funcionamiento equivale al de un cerebro de 6,8 años más anciano, digamos.
Y bueno, para terminar, comentar además, dentro del tema de fragilidad cognitiva, el tema del delirium como una alteración cognitiva aguda, que es una de las complicaciones más frecuentes en el ingreso, o sea, durante la hospitalización en el anciano, teniendo en cuenta que la insuficiencia cardíaca es la principal causa de hospitalización en los pacientes ancianos y de reingresos frecuentes, pues el delirium es algo que hay que tener en cuenta. Todos conocemos el delirium como, aunque solo sea como la pesadilla de la guardia, ¿no? De la agitación del paciente anciano ingresado, pero igual no todos conocemos la repercusión que esto tiene. El delirium es un trastorno fundamentalmente de la atención y en principio es reversible y no tendría por qué dejar secuelas. Sin embargo, se asocia en sí mismo y de manera independiente a peor pronóstico. Nosotros estudiamos su efecto en pacientes mayores ingresados en el servicio de cardiología por enfermedad cardíaca aguda. Es verdad que aquí se incluyen distintos motivos de ingreso, aunque la mayoría eran insuficiencia cardíaca. Y vemos aquí la diferencia entre los pacientes que desarrollaron delirium versus los que no desarrollaron. Eran un pelín más dependientes inicialmente los que desarrollaron delirium, pero sin diferencias significativas, y como al cabo de un mes y sobre todo al cabo de 12 meses, la mayoría de los pacientes que desarrollaron delirium o han fallecido o son dependientes. Más de la mitad de esos pacientes han fallecido al cabo de un año, mientras no es así en los pacientes que no desarrollaron delirium durante la hospitalización. Y no solo repercusión en la funcionalidad y mortalidad, sino repercusión cognitiva a largo plazo. En general, como digo, es una alteración aguda y potencialmente reversible, aunque a veces deja secuelas, y este es un estudio muy interesante que se publicó en el New England hace unos años de pacientes que habían desarrollado delirium durante su ingreso en unidades de cuidados intensivos. Nos vamos a centrar solo en esta parte de aquí, que son los mayores, que es lo que aplicaría esta mesa, y les hacen un seguimiento cognitivo y vemos cómo la media a los 3 meses de función en los test de función cognitiva está muy por debajo del nivel normal, muy por debajo también de lo que se considera deterioro cognitivo leve, muy cercana a aquellos pacientes que habían sufrido un traumatismo cerebral severo. Incluso a los 12 meses recuperan muy poquito, pero siguen estando todavía muy por debajo de lo normal como media. O sea que secuelas cognitivas también importantes a largo plazo. Podríamos hablar mucho más, pero no nos da tiempo ahora mismo. Como retos de futuro, bueno, pues propongo o traigo aquí algunas propuestas de aspectos en los que creo que es importante continuar la investigación en este campo de la fragilidad cognitiva y de la interacción corazón-cerebro. Conocer mejor los mecanismos fisiopatológicos de esta interacción es necesario. Es necesario todavía optimizar la prevención de microinfartos en pacientes de alto riesgo con insuficiencia cardíaca. Es importante que haya ensayos clínicos que incluyen a pacientes más mayores de los que tenemos en la media de edad en los ensayos con insuficiencia cardíaca y que tengan otras patologías asociadas, y a lo mejor sería buena cosa poder incluir pacientes con insuficiencia cardíaca y deterioro cognitivo leve. Profundizar en el estudio de la depresión asociada a insuficiencia cardíaca y estudiar modelos de manejo multidisciplinar en pacientes con fragilidad cognitiva e insuficiencia cardíaca. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Maite. Pasamos a la discusión, tenemos unos 11-12 minutos. En el chat hay algunas preguntas, pero os animamos a seguir mandando vuestras preguntas a los ponentes. Empezamos con el doctor Gómez Doblas. El doctor Pinilla le pregunta si es necesario un abordaje con cardioresonancia, incluyendo técnicas específicas como fracción de Beck y T1 mapping en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y FEBI preservada. Yo creo que no. En todos no, porque desde luego la prevalencia es muy alta de esta patología. Probablemente entonces no tendríamos recursos para afrontarlo. Pero yo creo que sí, en determinada población, por ejemplo, en la charla de Esther, por ejemplo, ella ha dado perfiles de pacientes que probablemente habría que hacerle chequeo con gamografía o con resonancia para intentar diagnosticar la amiloidosis. Pues con esto pasaría exactamente igual. En determinada población que además tengamos dudas con otros diagnósticos, pensando que siempre este diagnóstico de cardiopatía hipertensiva casi va a ser por exclusión, probablemente lo que tendremos que ir es descartando otras patologías que puedan tener un tratamiento mayor o mejor para poder prevenir o mejorar la enfermedad. También pensemos que además uno de los problemas que tenemos que independientemente salvo que identifiquemos otra causa alternativa, el tratamiento
tenemos pocas posibilidades, con lo cual realmente someter a determinados procedimientos a pacientes que no vamos a cambiar para nada la actitud terapéutica, probablemente no tendría mucho sentido. Sí, por ejemplo, vamos a identificar alguna otra patología que sí pueda tener otro tipo de tratamiento. Muchas gracias, Juanjo. Ahora una pregunta del doctor Costello a la doctora González. ¿Se debe hacer una gamografía DPD en todo paciente con insuficiencia cardíaca y septo interventricular mayor de 12 milímetros? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que en base a los resultados del estudio que nosotros llevamos a cabo y que he comentado, creo que nuestro umbral para solicitar una gamografía en esos pacientes tiene que ser bajo, es decir, insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada, grosores por encima de los 12 milímetros o algún otro red flag que nos sugiera la posibilidad de amiloidosis. Creo que sí que debemos hacerlo y es una técnica relativamente accesible, no cara y que el grado de radiación es bajo como para que el paciente se pueda someter a ello. Muchas gracias, Esther. Yo creo que ha quedado claro. Y ahora una pregunta para la doctora Vidán, del doctor Kremer. ¿Qué escala podría ser más adecuada para la evaluación de la fragilidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Bueno, para la evaluación de la fragilidad física, esto va a depender mucho del contexto en el que estemos. A lo mejor si el paciente está ingresado y tenemos un poco más de tiempo previo al alta y con eso vamos a diseñar el tratamiento, podemos utilizar escalas un poquito más extensas. Si el paciente está en consulta, a lo mejor podemos utilizar escalas de screening un poquito más rápidas y más cortas. Las escalas dentro de las de screening, así más rápidas de utilizar, la escala Frail puede ser una de ellas. La escala SPPB, que es una escala objetiva que mide capacidad de levantarse 5 veces de la silla, el equilibrio con los pies juntos en semitándem y en tándem y velocidad de la marcha, es muy sencilla. Los 3 parámetros son parámetros objetivos, medibles. Es la escala que se prefiere, por ejemplo, en todos los ensayos clínicos con fármacos por ser tan objetiva y lleva muy poco tiempo su realización. Esta es una escala de las que más nos gustan. Como parámetro único, quizá el que mejor se ha asociado a predicción es la velocidad de la marcha, pero esto es el que mejor se ha asociado en población mayor de la comunidad, o sea, en población mayor general. En el paciente con insuficiencia cardíaca puede tener una ligera limitación dependiendo de lo agudo que esté ese paciente. Para investigación, la escala de Fried lleva un poquito más de tiempo, pero ha sido como la paradigmática. Muchas gracias, Maite. Bueno, como nos quedan 5 minutos, vamos a ver si podemos hacer otra ronda de preguntas al doctor Gómez Doblas. ¿Cómo podemos identificar a un paciente con cardiopatía hipertensiva en la consulta y cuál sería el tratamiento que podríamos utilizar de forma contrastada? Bueno, empezando por lo último, el tratamiento probablemente va a ser siempre tratamiento antihipertensivo que va a incluir IECA o ARA2 diurético para el tratamiento sintomático y probablemente espironolactona podría ser el tratamiento que además es el tratamiento estándar de la hipertensión, es decir, que fundamentalmente el tratamiento va a ser siempre con tratamiento combinado además, con un diurético entre ellos. Esa sería, digamos, la base o como la base de la pizza, ¿no? Luego, en función de las características del paciente, pues tendremos que ir asociando tratamientos, como decía antes, fundamentalmente si el paciente tiene cardiopatía isquémica asociada, fibrilación auricular, diabetes, pues entonces probablemente iremos ampliando la estrategia de tratamiento en ese tipo de población. En ese sentido también probablemente tenemos esperanza también con el tratamiento con los LGT2 de la población, que probablemente puedan tener también su valor en función sistólica preservada. Y en cuanto al diagnóstico, como comentaba previamente, probablemente el diagnóstico no tenemos una prueba o una técnica que nos diga que ese paciente tiene cardiopatía hipertensiva, como por ejemplo tenemos con la amiloidosis, con lo cual fundamentalmente tenemos que basarnos en el antecedente epidemiológico, el antecedente de la historia de ese paciente, de hipertensión de larga data, alteraciones estructurales compatibles en el eco y probablemente descartar otras patologías como puedan ser pues otras cosas que pueden producir hipertrofia que, como bien se han comentado antes, hay que tenerlas en la cabeza en este tipo de población. Muchas gracias, doctora González, apurando el tiempo. ¿Deberíamos realizar un estudio genético en todos los pacientes con amiloidosis cardíaca por transtirretina? Y otra pregunta, ¿no podemos asumir el diagnóstico de wild type en los pacientes ancianos y así nos ahorraríamos el estudio genético dada su prevalencia? Pues una pregunta interesante porque es algo que probablemente se hace o se hacía hasta hace poco tiempo, asumir que todos los pacientes diagnosticados por amiloidosis cardíaca por transtirretina pasando los 60 años eran formas wild type no hereditarias.
Sin embargo, creo que es fundamental hacer ese estudio genético en todos estos pacientes. La posibilidad de que se encuentre una mutación hereditaria como causa de su cardiopatía es algo que nosotros hemos visto con nuestra experiencia, que sí que en algunos pacientes hemos encontrado una mutación y eso hace que tenga implicaciones, no solamente para el paciente, sino también para la familia. En esos casos hacemos una recomendación a los familiares de primer grado de posibilidad de estudio, incluso ofertándoles el estudio genético para saber si son portadores o no, y también puede tener implicaciones desde el punto de vista terapéutico a día de hoy, porque algunos de estos pacientes que han debutado con una manifestación cardíaca, una vez estudiados de forma sistémica, pueden presentar también afectación neurológica y en ese caso algunos de sus pacientes pueden tener indicación de tratamiento de la enfermedad de forma específica desde el punto de vista neurológico. Por lo tanto, yo creo que es fundamental, es un estudio de un gen pequeño y que realmente tiene implicaciones. Y luego has comentado que hay diferencias en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en pacientes con amiloidosis cardíaca y otros pacientes con IC y fibrosis preservada o reducida. ¿Nos podrías explicar un poquito mejor la diferencia del tratamiento y manejo de estos pacientes? Sí, en estos pacientes, cuando presentan insuficiencia cardíaca, el pilar del tratamiento son los diuréticos y además hacerles pues entender que es fundamental las medidas higiénico-dietéticas, igual que en el resto de pacientes con insuficiencia cardíaca, pero probablemente en ellos un poco con casi mayor motivo. Fuera de los diuréticos hay determinados fármacos que utilizamos mucho en otros pacientes con insuficiencia cardíaca que a lo mejor estos pacientes realmente no se benefician. Por ejemplo, nosotros los betabloqueantes únicamente los utilizamos en aquellos que tienen fibrilación auricular y una respuesta ventricular rápida. Fuera de ese contexto intentamos evitarlos y, por ejemplo, los IECAs o los ARA2 solamente cuando requieren realmente un control de hipertensión arterial. Sin embargo, si no los utilizamos. De hecho, aunque no hay unos estudios que avalen ese beneficio en la ausencia de IECAs o ARA2, sí que, por ejemplo, tenemos la experiencia de que estos pacientes, una vez que se les suspende la medicación, un IECA o un ARA2, probablemente cuando vuelven a la consulta nos dicen que se encuentran mejor y es un poco por la fisiopatología de la enfermedad, por esa fisiología restrictiva que hace que realmente no se beneficien. Luego la digoxina, por ejemplo, es una medicación que actualmente está un poco en tela de juicio si realmente se debe utilizar en estos pacientes o no. Hay datos previos que indican que podrían intoxicarse más y solo se debe utilizar en casos muy seleccionados a dosis bajas. Muchas gracias. Última pregunta para la doctora Vidán. Maite, ¿qué haríamos si un paciente mayor con insuficiencia cardíaca detectamos que tiene fragilidad cognitiva? Bueno, pues en primer lugar habría que optimizar muy bien el control de los factores de riesgo, que son los mismos, como he dicho, para corazón y cerebro, especialmente diabetes, hipertensión, tener mucho cuidado de evitar hipertensiones, pero también hipotensiones. Entonces, la titulación de la medicación para evitar hipotensiones es muy importante. En segundo lugar, habría que recomendar actividad física, ejercicio físico adaptado a las posibilidades de cada uno, desde caminar unos pocos pasos, levantarse varias veces de la silla al día, caminar aunque solo pueda por el pasillo de su casa. Cualquier actividad física mantenida demuestra beneficios. Son buenos los ejercicios de psicoestimulación, por ejemplo, para intentar mantener el cerebro activo. No se han demostrado el beneficio todavía de utilizar de manera indiscriminada antiagregantes y no se deben utilizar. Y bueno, luego hay que hacer un seguimiento de la función cognitiva, no solamente de la función cardíaca, ¿no? de este paciente, pedir ayuda a un especialista si es así, o sea, si realmente tiene esta fragilidad. Bueno, por último, muy rápido, que queda un minuto para la doctora González, es el diagnóstico de amiloidosis cardíaca wild type. ¿Debería hacernos abandonar la opción de reemplazo valvular o de TAVI? Pues también me alegro por la pregunta porque es algo que es recurrente últimamente y mi respuesta es no. No debemos contraindicar un reemplazo valvular o una TAVI en estos pacientes en los que encontremos amiloidosis de forma concomitante a la estenosis aórtica. Creo que debemos individualizar cada caso, personalizar cada caso, evaluar cuál es realmente el pronóstico de la enfermedad, pero no negarles a estos pacientes esa posibilidad.
Muchísimas gracias por la aclaración y con esto cerramos la sesión, se nos echa el tiempo encima. Muchísimas gracias a los tres por vuestras excelentes presentaciones y esperamos que esta sesión os haya gustado y que haya resultado de utilidad práctica. Muchas gracias y hasta pronto.